Hola, me llamo Sara y soy la persona que está detrás de mi pequeño emprendimiento, Agasallos hechos a mano, que significa regalos en gallego. Y tengo una misión, que es ayudar a otras personas a coser a través de complementos y de ropita de bebé. Y que puedas desconectar de la rutina creando con tus manos. Y poder sorprender con tus creaciones regalando toda la ilusión, todo el cariño y todo el tiempo invertido. Y de la mano de Katia Fabrics, hoy estoy aquí para ayudaros a coser un fular de porteo como este, que tiene un sistema de ajuste por anillas y que permite una colocación rápida y cómoda. Vamos a ello. Y vamos a empezar con los materiales. Lo primero, pues esta maravillosa tela de muselina, que es de algodón 100% orgánico de doble capa, un tejido muy suave y de altísima calidad. Si os fijáis, no tiene la típica textura rugosa que caracteriza a la muselina, debido a un acabado especial que le dan para que mantengan las propiedades del algodón orgánico. Es ideal para las pieles más delicadas, como las de un bebé. Además cuenta con el clásico estampado de cuadritos Vichy, que está tan en tendencia, que son por un lado en tamaño maxi y por el otro con los cuadritos un poquito más pequeños. Es una fantasía de tejido, la verdad. Y bueno, además de la tela, también dos anillas metálicas tienen que ser especiales para porteo de bebé, ¿vale? Esto es muy importante. Tiene que ser un avalorio que esté fundido de una sola pieza, para que no se pueda abrir, y además tiene que ser lavable e inoxidable. Estas son de 8 centímetros de diámetro, y además de esto, pues también una aguja de punta universal que sea de tamaño 70 o de 80 de grosor, está bien. Hilo, importante, hilo que sea bueno y de mercería, ¿vale? Un hilo 100% poliéster, cóselo todo. Y también, si tenéis este prensatelas que le llaman de dobladillos enrollados, que tiene así como un rulito aquí en el extremo, es ideal para telas finas como la muselina y nos va a ayudar a hacer de una manera muy sencilla un dobladillo por todo el borde de la tela, con un resultado la verdad que muy bueno. Si alguna vez has comprado alguna de esas cajitas maravillosas que vienen con un montón de prensatelas y que nunca jamás has vuelto a utilizar, es momento de ir a por ella y buscarlo, porque seguro que lo encuentras. Y recomendaciones importantes antes de ponernos a cortar y a coser: es muy importante lavar el tejido. Un lavado corto en frío es suficiente. Lo dejamos secar y lo planchamos muy bien. La muselina se plancha a una temperatura media-baja. Y vamos ahora con el corte de la tela. Vamos a necesitar cortar una pieza de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Yo recomiendo, al ser una pieza tan larga, para que el corte os quede bien, que os dobléis la tela varias veces, haciendo coincidir muy bien aquí en los orillos de la tela. Lo doblamos varias veces de tal manera que nos quede así un ancho cómodo para cortar y para manejar, y que nos quede una pieza luego cortada pues a la misma medida por todo el recorrido. Y bueno, una vez que lo tenemos, sin miedo, lo podéis cortar con tijera o con si tenéis tabla de corte, pues con el cúter es mucho más cómodo. Voy a quitar así un poquito los orillos por los orillos de la tela. Y una vez cortados los orillos, me voy a medir los 75 centímetros de ancho. Lo podéis sujetar así con unas pinzas para que no se os mueva, o con unos alfileres. Ya nos vamos a medir 75 centímetros de ancho y cortamos. Vale, pues ahora ya con la pieza de tela cortada de 2 por 75 vamos a ir a la máquina y vamos a pasarle un zigzag todo al borde de la tela, ¿vale? Por toda la pieza. Vamos a seleccionar en nuestra máquina una puntada en zigzag con un largo de 2 y un ancho de 5. Y una vez ya hecho los ajustes, vamos a bajar el prensatelas y vamos a dejar como esta patita derecha del prensatelas hacia afuera, ¿vale? De esta manera lo que va a hacer la máquina es dar una puntada adentro y otra puntada al borde de la tela, una puntada adentro y otra al borde de la tela, y vamos haciendo así por todo el recorrido. Bueno, primero, antes de nada, vamos a coger aquí uno de los lados largos por donde vamos a empezar y vamos a hacer un dobladillo, lo vamos a marcar así con la plancha, un dobladillo finito, ¿vale? De unos 3 milímetros, 5 a lo mucho, y lo dejamos así ya marcadito con la plancha, lo que es el comienzo, para que nos resulte más fácil ahora cuando empecemos a coser. Vale, pues vamos allá.
Vamos a primero seleccionar en nuestra máquina una puntada recta con un largo entre el 2 y el 3. Lo voy a poner un 2,5. Colocamos nuestro prensatelas de dobladillo enrollado y ahora vamos a introducir la parte en la que le hemos marcado el dobladillo con la plancha. Vamos a pasar primero una aguja con hilo doble aquí en la esquina, simplemente para ayudarle ahora en el comienzo a la máquina a que arrastre la tela. Cogemos así el hilo doble, lo llevamos hacia atrás y colocamos la pieza de tela. Ahora le vamos a dar primero unas puntadas, ¿vale? Tirando de este hilo que acabamos de pasar hacia atrás para ayudar a la máquina a que avance. Pues pisamos el pedal despacito y damos unas puntaditas. ¿Vale? Una vez lo tenemos, ahora vamos a levantar el prensatelas y vamos a introducir la tela por este rulito que tiene el prensatelas. Tenéis que ver cómo hace, pues como este rulito aquí, como la tela se va como enrollando. Una vez que la tengamos ya colocada, bajamos el prensatelas. Yo esto os recomiendo que no lo hagáis así de primera sin practicar antes, ¿vale? Cogeros algún rectalito de alguna tela finita que tengáis y que practiquéis antes de poneros ahora con la tela definitiva. Todo preparado, ahora sin miedo, ponemos así la tela recta y nos vamos fijando de que se vaya metiendo por el rulito y vaya enrollándose, ¿vale? Pues pisamos el pedal y despacito. Ya veis lo bonito que queda. Una vez que ya pasamos esta zona y ya quede bien enganchado lo que es el rulito, ahora tenemos que ir despacito guiando la tela por aquí, ¿vale? Que no se os pise con la patita derecha del prensatela, si no os van a quedar pellizquitos. Tiene que justo ir por el rulito, ¿vale? Y así despacito lo vamos haciendo hasta llegar a la esquina. Una vez que lleguemos ya al final de este lado, levantamos prensatelas, nos lo sacamos y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio de este lado. Vamos a volver a coger la plancha. Bueno, estos hilitos me los corto. Voy a volver a coger la plancha, voy a volver a marcar así el dobladillo al comienzo. Paso una aguja con hilo doble y continúo todo por este lateral ahora. Bueno, ahora ya este último tramo he aprovechado que se me ha ido el prensatelas de dobladillo enrollado por aquí, así que voy a continuar el último tramo ahora sí con el prensatelas normal, ¿vale? Para las que lo hagáis así con esta opción, pues también se puede hacer un dobladillo a mano, o lo dejáis marcado con la plancha, o lo vamos haciendo así despacito y cosiendo un pespunta al borde. Bueno, pues vamos a coger ahora la parte que dejamos aquí sin hacer dobladillo, ¿vale? La que tiene solamente el zigzag. Y vamos a hacer un dobladillo, lo vamos a marcar con la plancha, así un dobladillo que sea un poquito ancho, como de 1,5 centímetros más o menos, ¿vale? Y nos lo vamos marcando por todo. Bueno, pues una vez ya hecho el dobladillo, ahora vamos a marcar aquí una línea a 30 centímetros por toda esta parte. Vale, y todo esto lo hacemos por el revés de la tela. Ahora vamos a coger nuestras anillas de porteo y las vamos a pasar por aquí por el medio. Vale, y una vez pasadas vamos a llevar este dobladillo hasta la línea que nos hemos marcado y nos lo vamos sujetando todo con alfileres.
Y listo, vamos a ir ahora a la máquina y vamos a pasar 3 pespuntes. Vamos ahí. Bueno, pues nos preparamos, seleccionamos en nuestra máquina una puntada recta con un largo del 2,5 y vamos a pasar el primer pespunte por aquí al borde. He aprovechado y le he puesto aquí también una etiquetita y que queda aquí pues el sellito de que está hecho por mí. Bueno, ya podemos quitar todos los alfileres, ¿vale? Quitamos ya los alfileres y vamos a pasar una plancha para borrar las marquitas que nos puedan quedar por aquí del marcador. Y una vez lo planchemos vamos a volver a la máquina y a pasar un par de pespuntes en paralelo a este, a medio centímetro de distancia entre ellos. Y listo, lo tenemos. Ahora solo queda colocarlo.